¿Qué tal, ingenieros? Aquí José Luis González. Hoy entramos en una unidad fundamental, la lectura y escritura de información externa. Vamos a aprender cómo hacer que nuestros datos sobrevivan al cierre del programa, explorando desde los flujos básicos de entrada y salida hasta los formatos modernos de intercambio de información. Y bueno, para lograr esta misión, en la sesión técnica de hoy, contamos con una colección de notas súper exhaustiva, la unidad 08 sobre persistencia de datos. El objetivo que tenemos por delante es ir bastante más allá de la sintaxis básica y entender bien la arquitectura detrás del movimiento de datos profesional, evitando esos cuellos de botella que tumban sistemas enteros. Es que es un excelente punto de partida. A ver, la persistencia de datos es justo el límite que separa un script temporal, Claro. un proceso efímero en memoria, exacto, un proceso que vive en la RAM, de una aplicación robusta y de grado empresarial. Porque claro, cuando un servicio se reinicia o sufre un fallo crítico, todo ese estado volátil desaparece. Se pierde todo. Todo. La ingeniería de software moderna exige dominar no solo cómo guardar esa información en disco o enviarla por red, sino hacerlo garantizando la integridad y el rendimiento continuo del sistema. Vale, vamos a desglosar esto desde el nivel más bajo, porque las fuentes que tenemos arrancan con un problema arquitectónico crítico, antes incluso de hablar de formatos. Hablan de la gestión de recursos del sistema operativo y por qué es absolutamente vital cerrarlos. Y me encanta porque usan la analogía de la biblioteca. Es muy visual esa analogía. Sí. A ver, si alguien reserva un libro, la biblioteca bloquea ese ejemplar. Si la persona que lo lee olvida devolverlo, El recurso queda inaccesible para el resto. eso es. Y si este patrón de abandono se repite a gran escala, la biblioteca entera colapsa porque no le queda material. A nivel de infraestructura de software ocurre exactamente lo mismo. Y lo fascinante aquí es cómo el núcleo del sistema operativo gestiona esto físicamente. Cuando una aplicación pide abrir un fichero o una conexión de red, el sistema operativo le otorga un identificador único y pone un bloqueo exclusivo. Un candado de seguridad. Un candado literal sobre ese recurso físico. El problema llega cuando el código sufre una excepción que no está controlada o simplemente por un error de diseño a alguien se le olvida dar la instrucción de liberar el candado. ¿Y el recurso se queda en el limbo? Secuestrado totalmente. Esto en producción se traduce en fugas de memoria silenciosas o ficheros bloqueados que nadie más puede tocar. Es el típico escenario de un servidor que va perfecto tras un despliegue, pero que las 48 horas Se congela por completo. se congela porque ha agotado los descriptores de archivo del sistema. Pero, a ver, históricamente gestionar la liberación de estos candados requería escribir arquitecturas de control de errores muy verbosas, todo lleno de bloques anidados para forzar la limpieza. Sí, era código muy ruidoso. Claro, pero las notas destacan una evolución brutal en el lenguaje moderno. Hablan del uso de la interfaz iDisposable combinada con la declaración using var. Entiendo que esto elimina la necesidad de escribir llaves y aplanamos el código, pero... Pero va mucho más allá de la estética. Exacto, ¿por qué se considera una revolución tan grande en la estabilidad? Pues porque transforma una responsabilidad manual que es muy propensa a errores humanos en una garantía determinista gestionada por el propio compilador. O sea, que el compilador toma el control. Al implementar iDisposable y usar using var al instanciar el recurso, se firma un contrato irrompible. El entorno de ejecución sabe exactamente cuándo esa variable sale de su ámbito. Ya sea porque la función termina bien o porque hay una excepción catastrófica. Da igual. En ese microsegundo, el sistema invoca automáticamente la limpieza y libera el candado del sistema operativo. Se corta de raíz una de las causas más frecuentes de caída de servidores, garantizando un estado limpio siempre. Vale, y hablando de circunstancias extremas, las notas lanzan un desafío de diseño muy interesante. ¿Qué pasa cuando el volumen de información desafía la capacidad del hardware? El clásico problema de escalabilidad. Imagínate que la aplicación tiene que procesar un volcado de base de datos o un vídeo de 10 gigabytes. Si se intenta cargar todo ese bloque de bytes directamente en la memoria principal, El proceso excede el límite de RAM y el sistema muere al instante. colapsa. Para resolver esto, el material subraya la obligación de usar flujos continuos, el concepto de stream. Es que el concepto de stream es probablemente la abstracción más poderosa en la entrada y salida de datos. La mejor analogía es visualizar un sistema de acueductos frente a un embalse. Vale. Ante un océano de datos de 10 gigabytes, intentar volcarlo todo en la memoria de trabajo de golpe es como intentar meter el océano en un estanque pequeño. Un flujo, por el contrario, permite abrir un canal directo con el disco y procesar la información bloque a bloque. O sea, poco a poco. Exacto. La aplicación lee unos pocos kilobytes, los transforma, los envía a su destino y recicla esa misma porción de memoria para el siguiente fragmento.
Y así el consumo de memoria RAM se mantiene estable. Estable y minúsculo, apenas unos pocos megabytes. Da igual si el archivo pesa 100 megabytes o 50 gigabytes. Es la única forma profesional de construir sistemas que no dependan de meterle más RAM al servidor. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque una vez que dominamos cómo canalizar los datos mediante flujos sin saturar la memoria, hay que interactuar con el sistema de archivos. Y las notas diferencian dos familias de herramientas. Las estáticas y las orientadas a objetos. Exacto, como la clase FileInfo. Y mencionan un truco de rendimiento drástico. Si ambas pueden crear o mover ficheros, ¿cuál es el criterio técnico para elegir una sobre otra sin penalizar el rendimiento? Pues la elección reside en la carga que se le impone al disco físico, que al final es el componente más lento de cualquier arquitectura. Las clases estáticas son ideales para operaciones de disparar y olvidar. Es decir, una sola acción rápida. Comprobar si un directorio existe o mover un documento de una vez. El sistema operativo va al disco, ejecuta y cierra. Pero el escenario cambia si un algoritmo necesita consultar repetidamente los metadatos de un mismo fichero. Por ejemplo, verificar permisos, calcular el tamaño y leer la fecha de modificación. Si se usan métodos estáticos para eso, el sistema operativo hará 3 viajes distintos y muy costosos al disco duro. Lo cual es ineficiente. Muchísimo. Al usar herramientas orientadas a objetos como FileInfo, se crea una instancia en memoria que viaja al disco una sola vez. Recupera absolutamente todos los metadatos y los guarda en una caché de altísima velocidad, Claro, y las siguientes consultas se responden desde la RAM. multiplicando la eficiencia y reduciendo el desgaste del hardware. Un detalle que marca la diferencia en procesos masivos, sin duda. Pero siguiendo con el sistema de archivos, hay una advertencia muy rotunda en la documentación sobre la gestión de rutas de directorios. Sí, el peligro de la concatenación. Hablan del riesgo crítico de ensamblar directorios uniendo cadenas de texto a mano y de la obligación absoluta de usar combinadores nativos como PathCombine. A ver, a simple vista parece un detalle menor poner una barra entre dos palabras. ¿Por qué es un riesgo tan grave? Porque rompe la promesa de la multiplataforma. Quien programa en un entorno local de Windows suele usar la barra invertida como separador. Claro, es lo habitual allí. Y si se incrusta esa barra directamente en el código, la aplicación funciona perfecta en desarrollo. Pero la realidad de la industria es que ese software luego se empaqueta en un contenedor Docker y se despliega en un clúster Linux en la nube. Y Linux usa la barra normal. Exacto. Al ejecutarse esa ruta construida a mano, será incomprensible para Linux. El directorio no se encuentra y la persistencia falla. Al usar PathCombine, se delega esa responsabilidad al marco de trabajo ¿Que detecta el sistema operativo en tiempo de ejecución? y pone el separador correcto de forma automática, garantizando que el código sea universal. Y ya que hablamos de delegar responsabilidades, me parece fascinante la mención a las búsquedas avanzadas. Las notas sugieren combinar el acceso a directorios con Link, esa tecnología de consultas integradas. Es un enfoque muy potente. Plantean escenarios donde se buscan imágenes de más de 10 megabytes creadas ayer sin tener que escribir bucles imperativos infinitos. Es que es un cambio de paradigma hacia la programación declarativa. Tradicionalmente, rastrear un disco duro requería escribir bucles anidados, gestionar recursividad y llenar todo de condiciones que oscurecen la lógica. Un código muy difícil de mantener. Al conectar el sistema de ficheros con Link, el disco duro se trata lógicamente como una base de datos. En lugar de codificar el cómo buscar paso a paso, se declara el qué se necesita encontrar. Y el motor interno asume el trabajo pesado. Con una eficiencia algorítmica optimizada, permite hacer sistemas de limpieza automática con apenas un par de líneas de código. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto cuando dejamos de mirar los metadatos y abrimos los archivos por dentro? El tercer segmento plantea una dicotomía fundamental: texto plano frente a formatos binarios. Un debate clásico. Pero voy a hacer de abogado del diablo. Las notas advierten contra el uso de formatos binarios propietarios por el riesgo de acoplamiento. Sin embargo, compilar datos en bytes puros da una velocidad extrema y ocupa poquísimo espacio. ¿No es una irresponsabilidad rechazar esa optimización? Es una gran pregunta sobre compromisos arquitectónicos. A nivel de microoptimización de hardware, el binario puro es imbatible. La máquina lee los bytes y los mapea en memoria casi sin coste. Entonces, ¿el problema es? El precio a pagar en la mantenibilidad es astronómico. Si se diseña un sistema que guarda la facturación en un formato binario inventado, se crea un acoplamiento absoluto.
Solo el código original puede leerlo. Exacto. Solo esa aplicación conoce el esquema de bytes para decodificarlo. Generando un silo de datos impenetrable. La interoperabilidad cae a cero. Si mañana un equipo de auditoría necesita extraer información histórica, será imposible sin programar herramientas a medida. Además, frente a la corrupción de datos, un binario es opaco. Claro, si falla un sector del disco. Si altera unos bytes, todo el archivo se vuelve ilegible. El texto plano estructurado sacrifica esa velocidad extrema a cambio de transparencia y resiliencia. Aunque las notas matizan que los binarios sí tienen casos de uso legítimos, solo para cachés temporales de alto rendimiento o estándares públicos como una imagen PNG, un audio MP3. Nunca para guardar datos de usuario o modelo de negocio. Exacto. Ahora bien, al volver al refugio del texto plano, el documento enfatiza la codificación UTF-8 como una norma innegociable. Es que la codificación es la capa de traducción entre lo que lee el humano y lo que guarda la máquina. Un archivo de texto no guarda letras, guarda números. El problema histórico de la fragmentación. Claro. Un sistema en Europa guardaba un archivo con tildes y al enviarlo a Asia, esos números representaban símbolos totalmente distintos. La destrucción de la información legible. Establecer UTF-8 como estándar universal erradica este fallo garantizando que el texto mantenga su integridad matemática en cualquier plataforma. Llegamos a un punto de inflexión. Tenemos texto seguro y multiplataforma, pero volcar texto libre no sirve si otra máquina necesita interpretarlo automáticamente. Ahí entran los formatos de intercambio. Y la piedra angular para esto es el patrón DTO, el Data Transfer Object. ¿Por qué las notas insisten en que es un error gravísimo guardar la lógica de negocio directamente en un archivo? Por la alta cohesión. Las entidades de dominio están cargadas de validaciones complejas, conexiones a bases de datos, dependencias. Si fuerzas a esas entidades a serializarse en un archivo, corres el riesgo de exportar datos sensibles. Como contraseñas encriptadas, o de romper el proceso si el sistema no sabe manejar una dependencia interna. El patrón DTO actúa como un muro de contención. Son clases muy planas sin comportamiento. Su única misión es transportar datos. Exacto. Se extrae solo la información pública de la entidad, se mete en el DTO y ese objeto inerte es el que se transforma en texto estructurado. O sea, si mañana la base de datos cambia por completo, el formato de los archivos externos no se rompe porque el DTO mantiene el contrato estable. Es un amortiguador perfecto. Y analizando los formatos a los que se traducen estos DTOs, arrancamos con el CSV, los valores separados por comas, muy compatible con hojas de cálculo, pero advierten de su fragilidad. Su simplicidad es su talón de Aquiles. No tiene jerarquía real y depende de un delimitador. Una simple coma accidental dentro de la descripción de un usuario. Desalinea todas las columnas del archivo. Web respiran JSON hoy en día. Pero esto plantea una duda sobre XML. Frente a la agilidad de JSON, ha quedado XML como una reliquia del pasado. Es una percepción muy común pero equivocada. JSON ganó en web y móviles por su bajo impacto, pero XML sigue siendo el pilar de la infraestructura corporativa pesada y servicios financieros. ¿Por la validación estricta? Exactamente. A través de esquemas permite definir contratos matemáticamente estrictos sobre qué forma exacta deben tener los datos. Un sistema bancario requiere esa validación paranoica antes de dejar que la información toque su núcleo. JSON no tiene eso de forma tan nativa e integrada. Vale, vamos a aterrizar toda esta arquitectura en el mundo real. El último bloque consolida esto en un caso de uso tangible, un sistema de gestión de estudiantes, un CRUD completo. Un escenario perfecto para unir las piezas. Si analizamos esto en un día de matriculación masiva, con miles de peticiones, ¿cómo fluye la información para que el servidor no colapse? Pues cuando llega la petición, primero se instancia la entidad de dominio en memoria y se ejecutan las validaciones de negocio. Una vez validado, para no exponer la estructura interna, se mapea limpiamente hacia un DTO de estudiante. El muro de contención en acción. Eso es. Luego, para consultar el histórico, no se carga toda la base de datos en RAM, se usa link para filtrar con precisión. Y finalmente, cuando el DTO va a disco, se usa un stream, un flujo continuo para convertir ese objeto en JSON. Y el toque maestro de seguridad ocurre en la escritura física. Todo el bloque está envuelto por variables desechables, la interfaz y disposable. Si hay un corte de red a mitad de la serialización, el compilador asegura que el candado del sistema se libere al instante. Evitando la fuga de recursos. Y garantizando matemáticamente que la plataforma sigue estable y sin bloqueos.
Qué análisis tan profundo. Y para ir cerrando nuestra sesión técnica, quiero plantear una reflexión sobre el impacto real de dominar esto en la carrera de ingeniería. Si conectamos esto con el panorama general, dominar la persistencia va mucho más allá de abrir un fichero. Es entender los límites del hardware, proteger contra la concurrencia con flujos, evitar deuda técnica con DTOs. Y elegir bien el formato. Es la madurez técnica que eleva un perfil junior hacia un ingeniero de software senior capaz de diseñar infraestructuras que soporten carga operativa real a nivel mundial. Absolutamente de acuerdo. Y antes de despedirnos de la comunidad técnica, quiero dejar una última semilla de curiosidad flotando por ahí. A ver. Hemos analizado que el binario propietario es un riesgo por la nula interoperabilidad, coronando al texto plano por su transparencia. Pero procesar texto consume muchos ciclos de CPU. Sí, el coste de traducción. Entonces, con el horizonte tecnológico actual, donde los clústeres de inteligencia artificial necesitan ingerir volúmenes astronómicos a velocidades, donde el texto puro choca con las leyes de la física, Ya veo por dónde vas. ¿qué camino tomará la industria? ¿Veremos la invención de un nuevo binario universal? ¿Un estándar tan abierto y auditable como el texto, pero con la eficiencia brutal de los bytes puros diseñado justo para alimentar a la IA del futuro? Ahí queda esa reflexión para quienes nos escuchan. Un debate apasionante sin duda. Si te ha gustado, like y suscripción para codificar un montón. Nos vemos en el próximo Deploy.